Esta noche exploraremos una pregunta tan extraña como inquietante en su simplicidad. ¿Y si la luna, esa compañera silenciosa sobre nuestros cielos, no fuera un objeto natural, sino algo construido hace mucho tiempo por una inteligencia ancestral? La mayoría de nosotros crece pensando en la luna como nada más que una gran roca que orbita la Tierra, un fragmento sobrante de escombros cósmicos de los primeros días del sistema solar. La vemos ascender y descender con un ritmo tranquilo. La aceptamos como un hecho de la vida, como si siempre hubiera estado ahí, constante e inmutable. Pero cuando observas más de cerca a la luna, la historia se vuelve menos simple. Mientras más examinas su tamaño, su órbita, su estructura y la manera en que afecta a la Tierra, más inusual comienza a parecer. Los propios científicos han admitido a lo largo de los años que la Luna no encaja perfectamente en ninguna categoría estándar de cuerpos celestes. Comparada con otras lunas del sistema solar, es demasiado grande para el planeta que orbita. Su relación con la Tierra no se parece a ningún otro par planeta-luna que conozcamos. En cierto modo, se siente demasiado perfecta, casi como si hubiera sido colocada exactamente donde necesitaba estar. Existen tradiciones ancestrales que describen un tiempo antes de que la luna existiera, cuando los humanos supuestamente vivían bajo un cielo diferente. Historias como estas pueden sonar a mitos, pero insinúan una extraña posibilidad: que la luna que conocemos hoy podría no haber sido siempre parte de la historia natural de la Tierra. Cuando combinamos estas viejas narraciones con enigmas científicos modernos, la idea de una luna artificial comienza a moverse desde la pura fantasía hacia algo que al menos merece ser considerado. Esto no significa que la luna sea una nave espacial hueca flotando sobre nosotros, como algunas teorías sugieren audazmente. Pero sí significa que la pregunta vale la pena hacerse. ¿Por qué nuestra luna se comporta tan diferente de cada otra luna que hemos estudiado? ¿Por qué juega un papel tan importante en mantener a la Tierra estable? ¿Y por qué parece ocupar una posición que beneficia a la vida en nuestro planeta de manera tan perfecta? La teoría de que la luna podría ser artificial no es nueva. Ha aparecido en diferentes formas durante el último siglo, generalmente descartada por la ciencia convencional, pero nunca desapareciendo por completo. De hecho, mientras más profundo miramos en los misterios de la luna, más difícil se vuelve simplemente ignorar las rarezas. Casi se siente como si la luna estuviera ocultando secretos a plena vista. En este video, no pretenderemos resolver el misterio de la luna. En cambio, caminaremos con calma a través de las principales razones por las que algunos han cuestionado sus orígenes naturales. Observaremos los hallazgos científicos inusuales, las historias antiguas y las teorías especulativas. Juntos, imaginaremos qué significaría si la luna no nació de la Tierra ni fue capturada por accidente, sino que fue deliberadamente colocada aquí con un propósito. Esta idea puede sonar descabellada al principio. Sin embargo, la historia nos muestra que la comprensión humana del cosmos ha cambiado muchas veces. Hubo un tiempo en que la mayoría de las personas creían que la Tierra era el centro del universo. Hubo un tiempo en que pensábamos que los planetas se movían en círculos perfectos, llevados por esferas invisibles. Si nuestros ancestros pudieron estar tan seguros sobre un modelo de realidad que luego resultó falso, entonces quizás nosotros también deberíamos tener cuidado al descartar posibilidades extrañas. Así que, comencemos este viaje con calma. Empezaremos observando cuán única es realmente la luna y por qué ha desconcertado a científicos y pensadores por igual durante generaciones.
La proporción extraña cuando comparamos la luna de la Tierra con las otras lunas de nuestro sistema solar. Una de las primeras cosas que notamos es lo inusual que es en términos de tamaño. La mayoría de los planetas tienen lunas, y algunas de esas lunas son mucho más grandes que la nuestra. Por ejemplo, Júpiter y Saturno tienen lunas de más de 3.000 kilómetros de diámetro. Pero estos gigantes orbitan planetas que son, ellos mismos, muchas veces más grandes que la Tierra. En esos casos, la proporción tiene sentido. Un planeta grande puede sostener una luna grande. La Tierra, sin embargo, no es un gigante. Comparada con Júpiter o Saturno, nuestro planeta es pequeño. Y aún así, nuestra luna no es pequeña en absoluto. Mide poco más de 1/4 del tamaño de la Tierra, lo que la convierte en la luna más grande en relación con su planeta en cualquier lugar del sistema solar. Ningún otro planeta tiene un compañero que se acerque a esta proporción. La mayoría de las lunas son diminutas comparadas con sus anfitriones. Pero la luna de la Tierra es diferente. Es lo suficientemente grande como para que algunos científicos argumenten que la Tierra y la Luna deberían casi ser consideradas un sistema de planeta doble, en lugar del usual planeta y satélite. Esta extraña proporción se vuelve aún más interesante cuando pensamos en la posición. La Luna orbita justo a la distancia correcta de la Tierra para crear un equilibrio de fuerzas gravitacionales que moldean las mareas de nuestro planeta. Si la Luna fuera mucho más pequeña, las mareas serían más débiles. Si estuviera mucho más lejos, el efecto casi desaparecería. Pero la Luna se sienta en una zona que produce una influencia constante y poderosa sobre los océanos de la Tierra. Es como si el tamaño y la distancia trabajaran juntos de una manera que se siente finamente ajustada. Luego está la cuestión del tamaño visual. Desde la superficie de la Tierra, la Luna aparece casi exactamente del mismo tamaño que el Sol en el cielo. Por eso los eclipses solares pueden ocurrir con tal precisión. El disco de la Luna encaja sobre el disco del Sol casi perfectamente, creando un evento que parece diseñado en lugar de aleatorio. Ningún otro planeta conocido en el sistema solar experimenta eclipses como este. Es único para la Tierra y depende enteramente de la relación exacta entre la Tierra, la Luna y el Sol. Cuando retrocedemos y pensamos en estas proporciones, comienzan a verse menos como coincidencias y más como acertijos. ¿Cómo terminó la Tierra con una luna tan grande comparada con su planeta? ¿Cómo se asentó esa luna exactamente a la distancia correcta para moldear los ritmos de vida en la Tierra? ¿Y cómo es que puramente por casualidad parece tener el mismo tamaño que el Sol cuando se ve desde abajo? La explicación científica estándar es que la Luna se formó después de una colisión masiva en la historia temprana de la Tierra, cuando un objeto del tamaño de Marte golpeó nuestro planeta y expulsó material a la órbita. Con el tiempo, este material se reunió en la Luna que conocemos hoy. Este modelo responde a algunas preguntas, pero también plantea nuevas. Si la colisión fue aleatoria, ¿por qué creó un sistema tan estable y equilibrado en lugar de caos? Y si fue solo un accidente de la física, ¿por qué la Luna ha permanecido en una relación tan ordenada con la Tierra durante miles de millones de años? La hipótesis de la Luna artificial sugiere una posibilidad diferente. Nos pide considerar si el tamaño y la posición inusuales de la Luna podrían no ser aleatorios en absoluto. En cambio, podría haber sido colocada intencionalmente, como si estuviera diseñada para producir exactamente los efectos que vemos hoy.
Para algunos, esta idea se siente demasiado fuera de los límites de la ciencia, pero para otros ofrece una manera de explicar por qué la luna de la Tierra es tan diferente del resto. El alineamiento perfecto, una de las características más llamativas de la luna, es su relación visual exacta con el Sol. Desde la superficie de la Tierra, la luna y el Sol parecen tener el mismo tamaño en el cielo. El Sol es aproximadamente 400 veces más ancho que la luna, pero también está aproximadamente 400 veces más lejos. Esta simple proporción significa que los dos discos se alinean con una precisión notable. Debido a esto, podemos presenciar eclipses solares totales, donde la luna cubre completamente al Sol durante unos breves minutos. Este alineamiento puede parecernos ordinario, porque los eclipses son un evento familiar, pero en un sentido cósmico es extremadamente raro. Entre todos los planetas de nuestro sistema solar, ninguna otra combinación de planeta y luna produce eclipses como este. La coincidencia exacta entre la luna y el Sol es única para la Tierra. Sucede solo debido a una relación muy precisa entre distancia y tamaño, y esa relación es temporal. La luna se está alejando lentamente de la Tierra, a una velocidad de aproximadamente 4 semímetros por año. En un futuro lejano, los eclipses ya no ocurrirán de la misma manera. Lo que vemos ahora es un fenómeno limitado a una ventana específica de tiempo. Para algunos, esto es simplemente una coincidencia. Los números resultan alinearse, y casualmente estamos viviendo en el momento correcto de la historia para observarlo. Pero otros ven algo más profundo en la coincidencia. La exactitud del alineamiento nos permite observar detalles sobre el Sol que de otro modo permanecerían ocultos. Por ejemplo, durante los eclipses, los astrónomos han podido estudiar la corona solar, la atmósfera exterior brillante que normalmente es invisible. Algunos de nuestros primeros conocimientos sobre la estructura del Sol vinieron de estos raros momentos de superposición perfecta. Es interesante imaginar qué podría haber pensado de esto una civilización ancestral. Para los humanos primitivos, un eclipse solar debe haber parecido abrumador, como si los cielos estuvieran vivos y respondiendo a la existencia humana. El Sol desapareciendo en medio del día, solo para reaparecer minutos después, habría sido visto como un mensaje del cielo mismo. En muchas culturas, los eclipses fueron registrados con temor y reverencia. Fueron vistos como presagios, advertencias o signos de transformación. Desde una perspectiva moderna, la capacidad de la luna para revelar características ocultas del Sol, al alinearse tan precisamente, parece casi como una herramienta incorporada para la observación. Es como si nuestro planeta recibiera un instrumento natural para estudiar la estrella que hace posible la vida. Para aquellos que consideran la idea de una luna artificial, este alineamiento es una de las piezas más fuertes de evidencia circunstancial. El argumento es simple. Si alguien quisiera dejar atrás una forma para que seres inteligentes en la Tierra aprendan sobre su Sol, colocar una luna del tamaño y distancia exactos sería una solución elegante. Por supuesto, la visión convencional es que no hay nada intencional al respecto. La luna se formó por casualidad. Su órbita se asentó en equilibrio por fuerzas naturales, y el hecho de que coincida con el Sol tan ordenadamente es un accidente cósmico. Aún así, cuando miramos un eclipse total, cuando el cielo diurno se oscurece y las estrellas salen, es difícil no sentir que algo inusual está sucediendo. La exactitud del evento nos empuja a preguntarnos si es simplemente suerte o si refleja un diseño más profundo, oculto a plena vista.
Esta es una de las muchas maneras en que la luna desafía nuestra comprensión. Parece natural a primera vista, pero mientras más la estudiamos, más cuidadosamente ajustada parece estar. Y a medida que avanzamos, veremos que esta sensación de extrañeza se repite en otros aspectos del comportamiento de la luna, desde su órbita hasta su estructura. Tradiciones de un cielo sin luna. Cuando miramos la luna hoy, se siente permanente. Es difícil imaginar el cielo sin ella. Sin embargo, dispersos a lo largo de la historia humana, hay mitos, tradiciones e historias que sugieren que la luna no siempre estuvo con nosotros. Algunos pueblos ancestrales hablaron de un tiempo antes de que la luna existiera, cuando el cielo nocturno era diferente y cuando la vida en la Tierra seguía otro ritmo. Una de las referencias más antiguas proviene de las tradiciones de ciertas tribus nativas americanas. El pueblo chibcha de Colombia, por ejemplo, preservó leyendas de un mundo que existió antes de que la luna fuera colocada en el cielo. Hablaban de eras anteriores, cuando sus ancestros vivían bajo una noche más oscura y desconocida. En Grecia, los arcadios, considerados uno de los grupos más antiguos de la región, a veces eran llamados proselenos, que significa antes de la luna. Escritores antiguos afirmaron que los arcadios recordaban un tiempo cuando su pueblo vivía antes de que la luna hubiera aparecido. Otras culturas también dejaron indicios de esta extraña memoria. Algunas tribus africanas describieron un cielo que una vez no tuvo luna y contaron historias de cómo fue introducida posteriormente. En estos relatos, la luna no era simplemente una roca que se deslizó en órbita, sino una recién llegada a los cielos, algo agregado después de que el mundo ya había comenzado. Para los historiadores, estas historias usualmente se leen como mitos, relatos simbólicos de creación, transformación o cambio cultural. Pero para aquellos que cuestionan los orígenes de la luna, toman un significado diferente. Parecen fragmentos de memoria, ecos débiles de una tierra anterior, antes de que la luna que conocemos hoy estuviera presente. Si hay algo de verdad en estas tradiciones, entonces la luna podría no ser tan antigua como asumimos. La ciencia convencional estima que la luna tiene más de 4.000 millones de años, formada poco después de la Tierra misma. Si eso es correcto, entonces los humanos, que solo han existido por una pequeña fracción de ese tiempo, nunca podrían haber conocido un cielo sin ella. Esta es una razón por la que la mayoría de los investigadores descartan las viejas historias como puramente simbólicas. Sin embargo, la persistencia de estos mitos a través de diferentes regiones plantea una pregunta curiosa. ¿Por qué culturas separadas por tiempo y geografía imaginarían todas que la luna llegó después? Hay algunas posibilidades. Una es que estas historias reflejan observaciones de eventos inusuales en el cielo, como el brillo repentino de un cometa o la aparición de otro cuerpo celeste. Otra posibilidad es que preserven memorias distorsionadas de cómo la luna una vez se veía diferente en el cielo, quizás apareciendo más tenue, más cercana o más pequeña, dependiendo de condiciones ancestrales. Pero para aquellos que consideran la hipótesis de la luna artificial, estos mitos pueden interpretarse más literalmente. Sugieren que las personas hace mucho tiempo recordaban un mundo antes de que la luna fuera colocada en su órbita, y que su llegada no fue un evento natural, sino uno diseñado. La aparición de la luna habría cambiado todo. Las noches se habrían vuelto más brillantes.
Las mareas habrían comenzado a seguir nuevos ciclos, y los animales y plantas habrían tenido que ajustarse. Los seres humanos, con su dependencia de las estrellas para la navegación y la medición del tiempo, habrían presenciado un orden completamente nuevo de los cielos. Si tal cambio realmente ocurrió dentro de la memoria de la humanidad, explicaría por qué las historias de un cielo sin luna persistieron. Ya sean estos relatos fragmentos de verdad o simplemente cuentos simbólicos, agregan otra capa al misterio. La luna no solo nos desafía con sus propiedades físicas, sino que también aparece profundamente entrelazada en la memoria cultural humana. Si fue introducida más tarde en la historia de la Tierra, por casualidad o por diseño, explicaría por qué tantas voces ancestrales insinúan que la luna no siempre estuvo allí. El calendario natural de la humanidad, desde el mismo comienzo de la historia humana, la luna ha sido una de nuestras principales guías para marcar el tiempo. Mucho antes de los calendarios escritos, mucho antes de los relojes mecánicos, los ciclos de la luna ofrecían una manera confiable de medir el paso de los días y los meses. Sus fases, creciendo y menguando a través del cielo nocturno, dieron a los primeros pueblos un patrón que podía ser contado, predicho y usado para dar forma a la vida diaria. La evidencia arqueológica muestra que algunas de las marcas humanas más tempranas, simples muescas talladas en huesos o piedras, pueden haber sido intentos de rastrear los ciclos lunares. Un ejemplo famoso, conocido como el hueso de Blanchard, es una pieza de marfil de mamut ancestral, tallada con una secuencia de marcas que muchos investigadores creen que corresponden a las fases lunares. Se cree que tiene más de 20.000 años. Si esta interpretación es correcta, significa que los humanos ya estaban usando la luna como calendario decenas de miles de años antes de la invención de la escritura. Las civilizaciones posteriores expandieron esta práctica. Los sumerios, babilonios, egipcios y chinos dependieron todos de los ciclos lunares en sus calendarios tempranos. Los meses eran literalmente lunas, y sus duraciones estaban definidas por el tiempo que tomaba la luna completar un ciclo completo. Aproximadamente 29 días y medio. Este ritmo natural moldeó los horarios agrícolas, los rituales religiosos y la vida social. Incluso hoy, muchos calendarios culturales y religiosos, como el calendario islámico, permanecen completamente lunares, continuando una tradición que se remonta a la prehistoria. Lo que hace esto tan importante para nuestra pregunta es que la luna parece inusualmente adecuada para este propósito. Sus fases son claras y fáciles de observar a simple vista, a diferencia del Sol, que sale y se pone de manera similar cada día. La luna proporciona variación visible durante un ciclo mensual. Se mueve, cambia de forma y desaparece, todo en un ritmo lo suficientemente constante como para ser predecible, pero lo suficientemente dinámico como para servir como un marcador confiable del tiempo. Si la luna no estuviera presente, los humanos primitivos podrían haber luchado para desarrollar el mismo sentido de orden al medir el tiempo. El sol por sí solo podría proporcionar estaciones y días, pero los cambios sutiles serían más difíciles de rastrear sin el patrón constante de la luna como guía. Algunos investigadores argumentan que la presencia de la luna puede haber sido uno de los factores clave para ayudar a los humanos a organizar la sociedad, la agricultura y la vida religiosa. No solo iluminaba el cielo nocturno, le dio un ritmo a la cultura humana misma.
Para aquellos que consideran la posibilidad de una luna artificial, esto se convierte en otro punto de interés. Si alguien quisiera influir en el desarrollo de la vida e inteligencia en la Tierra, colocar un objeto en el cielo que proporcione un calendario natural sería una herramienta poderosa. Moldearía la evolución de la conciencia humana, fomentando el orden, la estructura y la planificación a largo plazo. Las fases de la luna podrían verse no solo como un ritmo natural, sino como una especie de orientación sutil, una de la que los humanos primitivos dependían sin siquiera darse cuenta de lo inusual que era. Incluso hoy, el lenguaje del tiempo permanece vinculado a la luna. La palabra mes viene directamente de luna. En muchos idiomas, la conexión es aún más obvia. Nuestra tecnología moderna ya no depende de la luna para medir días y semanas, pero el hábito de contar el tiempo en ciclos lunares está profundamente arraigado en la historia humana. Entonces, aunque la luna a menudo se describe simplemente como un satélite de la Tierra, su influencia se extiende mucho más allá de la física. Moldeó la manera misma en que los humanos aprendieron a pensar sobre el tiempo. Si alguna vez se probara que es artificial, significaría que algo tan básico como nuestro calendario, nuestro sentido del pasado y el futuro, e incluso nuestra comprensión del orden en el mundo, fue influenciado por una inteligencia que colocó la luna sobre nosotros. Una cara, siempre la misma, una de las características más familiares de la luna, es también una de las más extrañas. No importa dónde estés en la Tierra, solo ves un lado de la luna. Los mismos cráteres, las mismas llanuras, las mismas manchas oscuras nos miran noche tras noche. El lado lejano, a veces llamado el lado oscuro, permaneció oculto de los ojos humanos hasta mediados del siglo XX, cuando las sondas espaciales finalmente lo revelaron. Este fenómeno ocurre porque la Luna está bloqueada en lo que los científicos llaman rotación sincrónica. Gira sobre su eje exactamente a la misma velocidad que orbita la Tierra. El resultado es un equilibrio perfecto que siempre mantiene una cara orientada hacia nosotros. Al principio, esto podría no parecer inusual. Después de todo, el bloqueo de marea es un efecto común en la mecánica celeste. Muchas lunas en el sistema solar están bloqueadas por marea con sus planetas. Pero lo que hace inusual a la luna de la Tierra es la pulcritud del bloqueo y la estabilidad de su órbita. El equilibrio es tan exacto que el mismo hemisferio nos ha mirado durante miles de millones de años. Pequeñas variaciones llamadas libraciones nos permiten ver un poco más de la mitad de la luna con el tiempo, pero el lado lejano permanece para siempre fuera de vista desde la superficie de la Tierra. La estabilidad de este sistema es difícil de ignorar. La luna no solo gira en perfecta sincronía, también mantiene una órbita que la mantiene justo a la distancia correcta para que la vida en la Tierra prospere. La Luna se está alejando gradualmente de la Tierra unos 400 metros por año. Pero el proceso es tan lento que ha preservado un equilibrio durante la mayor parte de la historia de la Tierra. Sin el tirón gravitacional de la Luna, la inclinación axial de la Tierra sería inestable, tambaleándose dramáticamente con el tiempo y causando cambios extremos en el clima. En cambio, la Luna actúa como un estabilizador, manteniendo la rotación de la Tierra en su lugar y creando condiciones relativamente estables que permiten que la vida florezca. Desde la perspectiva de la hipótesis de la Luna artificial, este equilibrio perfecto parece deliberado. La rotación sincrónica asegura que la misma cara siempre sea visible desde la Tierra, casi como si estuviera destinada
a presentar una apariencia consistente. Algunos investigadores que consideran la idea de una luna diseñada sugieren que esto podría ser intencional, una forma de crear previsibilidad, o incluso de ocultar lo que pueda estar en el lado lejano. El hemisferio oculto se convirtió en un escudo natural, invisible para los humanos primitivos, y revelado solo cuando desarrollamos la tecnología para escapar de la gravedad de la Tierra. La ciencia convencional explica esto a través del proceso natural de bloqueo de marea. Durante millones de años, las fuerzas gravitacionales entre la Tierra y la Luna naturalmente llevarían al sistema a este estado exacto. Pero aunque la explicación es sólida, el resultado aún se siente extraño. La precisión es sorprendente, y cuando se suma a las otras características inusuales de la Luna, comienza a sentirse menos como casualidad y más como parte de un patrón más grande. Para los humanos primitivos, la cara predecible de la Luna le dio al cielo nocturno una sensación de permanencia. Las mismas marcas podían transmitirse de generación en generación, creando un punto de referencia celestial que siempre era confiable. Esta constancia puede haber reforzado el papel de la Luna como símbolo cultural y espiritual. No era solo una luz errante en el cielo, sino una presencia constante, siempre girando el mismo lado hacia la Tierra como si la estuviera vigilando. Cuando retrocedemos y consideramos esto, la rotación sincrónica de la Luna se convierte en algo más que un hecho físico. Se siente como parte de su papel en el sistema Tierra-Luna, estable, predecible y profundamente influyente, ya sea natural o intencional. Ha moldeado la historia de nuestro planeta de maneras que van mucho más allá de lo que podríamos esperar de un simple satélite. Cuando la Luna sonó como una campana, finales de la década de 1960 y principios de la de 1970. Durante las misiones Apolo, los astronautas colocaron instrumentos sísmicos en la superficie de la Luna. Estos dispositivos fueron diseñados para medir los lunemotos, el equivalente lunar de los terremotos, y para registrar vibraciones causadas por impactos de meteoroides. Lo que encontraron fue inesperado, y desde entonces se ha convertido en uno de los aspectos más curiosos de la ciencia lunar. Cuando la misión Apolo 12 estrelló deliberadamente su módulo lunar en la superficie en 1969, los sensores sísmicos captaron vibraciones que duraron mucho más de lo anticipado. La Luna, como la describieron algunos científicos, sonó como una campana. El temblor continuó durante casi una hora, superando con creces lo que se esperaría si la Luna tuviera un interior denso y sólido. Experimentos similares con misiones posteriores produjeron el mismo resultado. Los impactos causaron reverberaciones extendidas, como si la Luna fuera menos sólida y más hueca por dentro. Por supuesto, los científicos no creen que la Luna sea literalmente hueca. La explicación prevaleciente es que la estructura interna de la Luna es diferente de la de la Tierra, con una corteza más rígida y fracturada, y menos material amortiguador para absorber vibraciones. Aún así, la frase «la Luna sonó como una campana» entró en la imaginación popular y dio lugar a una de las teorías alternativas más duraderas, que la Luna es, al menos en parte, una estructura artificial con vastos espacios huecos bajo su superficie. Los partidarios de la idea de la Luna hueca argumentan que los datos sísmicos encajan demasiado perfectamente con la noción de un objeto diseñado. Una carcasa hueca explicaría las vibraciones prolongadas. También plantearía preguntas sobre qué podría estar oculto dentro.
ya sean grandes cavernas, estructuras metálicas o incluso maquinaria dejada por una inteligencia ancestral. Estas afirmaciones son, por supuesto, altamente especulativas y rechazadas por la ciencia convencional. Pero el hecho permanece. La Luna se comporta de manera diferente bajo impacto que la mayoría de los cuerpos planetarios que hemos estudiado. Sumando a la intriga, la distribución de la densidad lunar es inusual. La masa de la Luna no está distribuida uniformemente, y su corteza es más gruesa en el lado lejano que en el lado cercano. Esta asimetría es difícil de explicar completamente, incluso con los modelos actuales de formación lunar. Para aquellos que favorecen las explicaciones naturales, es simplemente el resultado de cómo la Luna se enfrió y solidificó después de su nacimiento violento. Para otros, sugiere construcción deliberada, como si la Luna hubiera sido diseñada para mantener estabilidad mientras orbita la Tierra. La teoría de la Luna hueca ganó amplia atención por primera vez en la década de 1970, promovida por escritores que vincularon los resultados sísmicos con mitos más antiguos de que la Luna era artificial. Fue rápidamente descartada por la mayoría de los científicos, quienes argumentaron que la evidencia apuntaba a una geología natural, pero inusual, en lugar de una carcasa hueca. Sin embargo, la idea nunca ha desaparecido por completo. Cada vez que nuevos datos revelan otra característica extraña de la Luna, la teoría resurge como un recordatorio de que el misterio lunar aún no está resuelto. Lo que hace convincente la idea de la Luna hueca, incluso si solo como especulación, es cómo se suma al patrón de extrañeza. La Luna es desproporcionadamente grande para su planeta, perfectamente colocada para eclipses, bloqueada en rotación sincrónica y potencialmente hueca, de maneras que no comprendemos completamente. Cualquiera de estas características podría explicarse por sí sola, pero juntas crean una sensación de diseño, o al menos una sensación de que algo sobre la Luna no es del todo ordinario. Ya sea que la Luna sea hueca o no, los experimentos sísmicos nos dejaron con un misterio duradero. La Luna no se comporta como una simple bola de roca. Sus respuestas al impacto sugieren un interior complejo que aún no se entiende completamente. Y para aquellos que se preguntan si la Luna es artificial, esta es una de las piezas de evidencia más llamativas. La posibilidad de que bajo su superficie puede no ser lo que parece. Densidad y composición inusuales. Otro enigma sobre la Luna proviene de su densidad y composición química. A primera vista, la Luna debería ser similar a la Tierra, ya que la teoría más ampliamente aceptada es que se formó a partir de escombros creados por una colisión masiva entre la Tierra y un cuerpo del tamaño de Marte. Si esa historia es cierta, entonces la Luna debería compartir muchas de las propiedades de la Tierra. Sin embargo, cuando los científicos estudiaron las muestras traídas de las misiones Apolo, encontraron algunas diferencias sorprendentes. La densidad promedio de la Luna es menor que la de la Tierra. La Tierra tiene un núcleo de hierro denso que le da una masa total más alta en comparación con su tamaño. La Luna, sin embargo, parece carecer de un gran núcleo metálico. Su densidad sugiere que está hecha de materiales más ligeros, más parecidos a la corteza de la Tierra que a sus capas más profundas. Esto es inusual porque si la Luna realmente se formó a partir de un impacto violento, debería contener una mezcla de elementos tanto ligeros como pesados. En cambio, parece como si la Luna estuviera hecha principalmente de la capa exterior de la Tierra, o de material que de alguna manera fue clasificado
para excluir gran parte de los metales más pesados. También hay rarezas en su composición. Las rocas lunares son similares a las rocas superficiales de la Tierra en algunos aspectos, pero también contienen elementos que son difíciles de explicar. Por ejemplo, ciertas proporciones isotópicas de oxígeno son casi idénticas entre la Tierra y la Luna, sugiriendo un origen compartido, pero al mismo tiempo, la Luna contiene mayores cantidades de elementos refractarios, materiales que resisten el calor, de lo que hace la Tierra. Estos elementos están dispersos por la superficie lunar, de maneras que plantean preguntas sobre cómo la Luna se enfrió y solidificó. Aún más extraño es la presencia de elementos traza, como el titanio, encontrado en concentraciones inusualmente altas en algunas rocas lunares. En la Tierra, el titanio es relativamente raro y generalmente se encuentra en pequeñas cantidades. En la Luna, sin embargo, ciertas regiones contienen una abundancia de él, mucho más alta de lo esperado para un satélite natural. Para algunos investigadores, esto es solo una curiosidad geológica. Para otros, insinúa algo más deliberado, ya que el titanio es un material con propiedades útiles para la construcción y la ingeniería. Cuando combinamos estos hechos, la imagen se vuelve aún más inusual. La Luna es menos densa de lo que debería ser. Su composición no coincide perfectamente con la de la Tierra, y algunos de sus materiales aparecen en concentraciones extrañas. Las explicaciones oficiales involucran modelos complejos de colisiones planetarias, calentamiento y enfriamiento, pero ninguno de estos modelos ha resuelto completamente todas las preguntas. Cada nuevo hallazgo parece dejar espacio para la duda, o al menos para el debate continuo. Para aquellos que se preguntan si la Luna podría ser artificial, estas rarezas se ven como posibles signos de construcción. Un objeto deliberadamente diseñado podría estar diseñado con un interior más ligero para reducir peso. También podría contener materiales inusuales para resistencia o durabilidad. En esta visión, la baja densidad y la química inusual de la Luna no son accidentes de la naturaleza, sino rastros de decisiones de diseño tomadas hace mucho tiempo. La mayoría de los científicos, por supuesto, no apoyan esta interpretación. Continúan refinando modelos naturales de cómo la Luna podría haberse formado. Pero el hecho de que el origen de la Luna aún se debata después de décadas de estudio es revelador. A diferencia de otros cuerpos celestes, se niega a encajar perfectamente en una sola explicación. Su densidad, su química y su estructura interna resisten respuestas simples. Mientras más aprendemos sobre la Luna, menos parece un compañero sencillo de la Tierra. En cambio, aparece como un cuerpo con características únicas que no coinciden del todo con nuestras expectativas. Ya sea natural o no, la Luna continúa destacándose. Un recordatorio de que incluso el objeto más cercano a nosotros en el espacio sigue siendo, en muchos sentidos, un misterio. Las grietas en la teoría del impacto gigante. Para la mayor parte de la ciencia moderna, la explicación aceptada para la existencia de la Luna ha sido la teoría del impacto gigante. Según este modelo, hace miles de millones de años, un objeto del tamaño de Marte colisionó con la Tierra temprana, arrojando vastas cantidades de material fundido a la órbita. Con el tiempo, este material se enfrió y condensó en la Luna. En la superficie, la historia parece encajar. Explica por qué la Luna está cerca de la Tierra,
porque comparte algunas similitudes químicas y porque su órbita es relativamente estable. Pero cuando se examina de cerca, la teoría comienza a mostrar fisuras. Un problema es la similitud isotópica entre las rocas de la Tierra y la Luna. Si la Luna se formó a partir de una colisión con otro cuerpo, esperaríamos que su composición mostrara una mezcla de material de la Tierra y del impactador extranjero. En cambio, los isótopos de oxígeno y otros elementos en las rocas lunares son casi idénticos a los encontrados en la Tierra. Es como si la Luna se hubiera formado de la Tierra misma, con poca o ninguna contribución de una fuente externa. Se han propuesto otros modelos para explicar esto. Algunos sugieren que el impactador estaba hecho de material muy similar a la Tierra. Otros propusieron que la Luna se condensó directamente del propio manto de la Tierra, de una manera que dejó las composiciones casi idénticas. Sin embargo, ninguno de estos modelos explica completamente el equilibrio de densidad, tamaño y órbita que la Luna ahora mantiene. Cada ajuste resuelve un problema, pero crea otro. Debido a estas dificultades, ocasionalmente han surgido ideas alternativas. Una es que la Luna se formó en otro lugar del sistema solar, y luego fue capturada por la gravedad de la Tierra. Esto explicaría por qué parece tan distinta de la Tierra en densidad y estructura. Pero el problema es que capturar un cuerpo tan grande en una órbita estable es extremadamente improbable, sin alguna fuerza adicional para frenarlo. La captura gravitacional natural tiende a producir órbitas irregulares o inestables, no la trayectoria circular ordenada que vemos hoy. Otra idea es que la Luna se formó al mismo tiempo que la Tierra, como un cuerpo gemelo orbitando cerca en el sistema solar temprano. Pero nuevamente, los detalles no encajan del todo. La masa, la órbita y la composición de la Luna no se alinean perfectamente con este modelo. Parece estar atrapada entre explicaciones. Demasiado similar a la Tierra para ser verdaderamente extranjera, pero demasiado diferente para haberse formado enteramente de la corteza y el manto de la Tierra. Esta incertidumbre continua ha dejado la puerta abierta para teorías más especulativas. Algunos investigadores fuera de la corriente principal han sugerido que la Luna puede no ser un cuerpo formado naturalmente en absoluto. En cambio, proponen que fue deliberadamente construida o colocada en órbita alrededor de la Tierra por razones que solo podemos adivinar. En esta visión, el fracaso de los modelos naturales no es un signo de ciencia incompleta, sino una pista que apunta hacia orígenes artificiales. La idea de una luna artificial no es aceptada en la ciencia convencional, y con buena razón. No hay evidencia directa de ingeniería, y la carga de la prueba es muy alta. Sin embargo, el hecho de que las explicaciones naturales sigan siendo incompletas mantiene viva la pregunta. Si la Luna no encaja en los procesos normales que dan forma a otras lunas y planetas, entonces quizás su historia de origen es algo mucho más inusual. Lo que hace convincente esta línea de pensamiento no es que reemplace la ciencia, sino que resalta las brechas. La Luna, tan cercana y tan familiar, sigue siendo un misterio en su núcleo. Ha resistido respuestas fáciles y al hacerlo ha fomentado la especulación de que quizás no es solo un subproducto de accidentes cósmicos. Quizás su presencia es intencional, colocada donde está por razones que permanecen ocultas, memorias fragmentadas en mitos antiguos. Cuando estudiamos los mitos y registros de las civilizaciones tempranas, a veces encontramos referencias extrañas a un tiempo cuando el cielo era diferente.
Entre estas están los relatos que parecen sugerir que la luna no siempre estuvo presente, o que su llegada marcó un punto de inflexión en la memoria humana. Estos fragmentos, dispersos a través de las culturas, no ofrecen pruebas científicas, pero plantean una pregunta intrigante. ¿Por qué tantos pueblos ancestrales hablaron de un cielo que alguna vez careció de la luna? El historiador griego Plutarco escribió sobre tribus en Arcadia que afirmaban que sus ancestros vivieron antes de que la luna apareciera. Estos arcadios a veces eran llamados proselenos, que significa literalmente antes de la luna. Se decía que recordaban un tiempo cuando el cielo nocturno era más oscuro y más incierto, antes de que la luna se convirtiera en un compañero constante. Mientras que los historiadores usualmente interpretan esto como un mito que explica la antigüedad de los arcadios, sigue siendo inusual que tal frase existiera en absoluto. En África, el pueblo zulú contó historias de dos hermanos que trajeron la luna al cielo hace mucho tiempo, arrastrándola a través de los cielos y colocándola en órbita. Según sus tradiciones, antes de que la luna llegara, el mundo era diferente. Las noches eran más oscuras y el equilibrio de la naturaleza no era el mismo. En Colombia, el pueblo chibcha también habló de una era antes de la luna, una memoria transmitida a través de generaciones de que el cielo una vez estuvo incompleto. La Biblia también contiene redacción curiosa. En el libro del Génesis, la creación de la luna se describe después de que la tierra y su vegetación ya están en su lugar. Algunos intérpretes toman esto como simbólico, pero otros se han preguntado si refleja una memoria muy antigua de la aparición posterior de la luna en los cielos de la tierra. Lo que une estas tradiciones no es su precisión, sino su persistencia, a través de diferentes continentes, separados por vastas distancias. Los pueblos se aferraron a historias de un tiempo cuando la luna estaba ausente o cuando fue introducida por fuerzas externas. Los eruditos convencionales ven esto como creación de mitos, una manera de explicar el misterio de los cielos. Pero para aquellos que cuestionan los orígenes de la luna, estas historias son tratadas casi como fósiles culturales, ecos de experiencias que nuestros ancestros distantes intentaron describir. Si tomamos la idea en serio por un momento, las implicaciones son profundas. Imagina a los humanos primitivos viviendo bajo un cielo sin la luna. Las noches habrían sido más oscuras y menos predecibles. Las estrellas habrían sido más claras, pero la navegación y la medición del tiempo habrían sido más difíciles. La introducción de la luna, repentina o gradual, habría transformado su mundo. Habría traído mareas que remodelaron las costas, luz que guió la caza y la recolección, y un ritmo que se convirtió en la base de los calendarios. Si este cambio realmente ocurrió dentro de la memoria de los pueblos ancestrales, explicaría por qué tantas culturas lo describieron no como una presencia eterna, sino como una recién llegada. También plantearía la inquietante posibilidad de que la luna no se formó simplemente por casualidad hace miles de millones de años, sino que fue colocada en órbita más recientemente, dentro del marco temporal de la historia humana. Por supuesto, estas interpretaciones siguen siendo especulativas. Los mitos no pueden tomarse como evidencia directa, pero sí sirven como recordatorios de que la luna siempre ha inspirado algo más que curiosidad científica. Ha sido vista como un misterio, un regalo, una fuerza introducida con intención, ya sea simbólica o literal. Las historias ancestrales sugieren que nuestros antepasados percibieron algo inusual sobre la luna,
que no era solo otro objeto en el cielo, sino una presencia que cambió el mundo. El arquitecto de las mareas, uno de los papeles más importantes que juega la luna, es dar forma a las mareas de la Tierra. Cada día, el tirón gravitacional de la luna hace que los océanos suban y bajen, creando el ritmo familiar de mareas altas y bajas a lo largo de las costas. Este efecto puede parecernos ordinario ahora, pero ha tenido una influencia profunda en la historia de la vida en la Tierra. Sin la Luna, los océanos del planeta aún se moverían bajo la influencia del Sol, pero el efecto sería mucho más débil. Las mareas que conocemos hoy son en gran parte el resultado del tirón constante de la Luna. Los científicos creen que estas mareas pueden haber sido críticas en el desarrollo de la vida temprana. Hace miles de millones de años, las pozas de marea poco profundas a lo largo de las costas de la Tierra proporcionaron ambientes únicos donde los niveles de agua subían y bajaban con regularidad. Estos ciclos crearon condiciones para reacciones químicas y la mezcla de nutrientes, lo que puede haber ayudado a que emergieran las primeras formas de vida. Sin la fuerte influencia gravitacional de la Luna, esos ritmos de marea habrían sido mucho menos pronunciados, y el camino de la evolución de la vida podría haberse visto muy diferente. Más allá de la biología, las mareas han dado forma a la civilización humana de innumerables maneras. Afectan la navegación, la pesca y los asentamientos costeros. Los pueblos ancestrales estudiaron la luna cuidadosamente para predecir cambios de marea, vinculando las fases de la luna con los patrones del mar. Esta conexión reforzó el papel de la luna como un reloj natural, no solo para el tiempo en tierra, sino también para la supervivencia en el mar. La luna también estabiliza la inclinación axial de la Tierra. Sin ella, la Tierra se tambalearía más dramáticamente a lo largo de largas escalas de tiempo, llevando a oscilaciones climáticas impredecibles. Con la Luna en su lugar, la inclinación del eje de la Tierra permanece relativamente constante en aproximadamente 23,5 Esta estabilidad le da a la Tierra un ritmo estacional consistente, uno que ha permitido que los ecosistemas se adapten y florezcan. Si la Luna no estuviera presente, el clima podría cambiar caóticamente, con los polos oscilando hacia el Sol, y luego alejándose nuevamente, haciendo mucho más difícil que la vida estable se arraigue. Algunos investigadores han sugerido que sin la Luna, la Tierra podría ni siquiera haber desarrollado vida compleja en absoluto. La combinación de mareas fuertes y estabilidad axial crea un equilibrio que apoya la evolución a largo plazo de ecosistemas diversos. En este sentido, la Luna no es solo un satélite, es una guardiana de la habitabilidad de la Tierra. Su presencia ha dado forma a las condiciones para la vida de maneras mucho más profundas de lo que la mayoría de las personas se dan cuenta. Para aquellos que se preguntan sobre un origen artificial, esta estabilidad es uno de los argumentos más fuertes. La Luna parece ocupar exactamente el papel necesario para hacer de la Tierra un hogar más favorable para la vida. Su tamaño y distancia son exactos para crear mareas significativas, y su tirón gravitacional mantiene el eje del planeta estable. Si uno fuera a diseñar un sistema para proteger un mundo y nutrir su potencial, la colocación de tal luna sería una solución elegante. Desde una perspectiva natural, estos efectos son el resultado del azar. El resultado de miles de millones de años de colisiones cósmicas e interacciones gravitacionales.
Sin embargo, desde otro ángulo, parecen intencionales, como si la Luna no fuera meramente un subproducto, sino un participante activo en la historia de la Tierra. Ya sea por accidente o por intención, la Luna ha dado forma a la posibilidad misma de la vida en este planeta y continúa haciéndolo cada día en el ritmo de las mareas y el giro de las estaciones. Un mundo sin luna para entender cuán importante es la Luna. Ayuda a imaginar cómo sería la Tierra sin ella. Al principio podría parecer que no cambiaría mucho. El Sol todavía saldría y se pondría. Las estrellas aún se moverían a través del cielo nocturno y la Tierra continuaría su órbita alrededor del Sol. Pero con el tiempo, la ausencia de la Luna transformaría el planeta de maneras tanto sutiles como dramáticas. El efecto más inmediato sería sobre las mareas. Sin la Luna, las mareas de la Tierra se reducirían a aproximadamente 1/3 de su fuerza actual, controladas solo por el tirón más débil del Sol. Esto significaría zonas de marea más pequeñas a lo largo de las costas, con menos mezcla de nutrientes en los océanos. Algunos científicos creen que esto habría ralentizado el desarrollo de la vida temprana. Incluso hoy, los ecosistemas que dependen de movimientos de marea, como estuarios, humedales y arrecifes de coral, serían mucho menos dinámicos, cambiando el equilibrio de la vida marina en todo el mundo. Un segundo efecto se desarrollaría mucho más lentamente, pero sería mucho más dramático. La Luna ayuda a estabilizar la inclinación axial de la Tierra, manteniéndola constante en aproximadamente 23,1 Gödek. Sin la Luna, la inclinación de la Tierra se desviaría caóticamente durante millones de años, cambiando entre extremos. A veces los polos podrían apuntar casi directamente al Sol, sumergiendo un hemisferio en calor abrasador, mientras el otro se congela. En otras ocasiones, la Tierra podría inclinarse tan poco que las estaciones casi desaparecerían. Esta inestabilidad crearía patrones climáticos impredecibles, haciendo mucho más difícil que los ecosistemas, y quizás incluso las civilizaciones, permanezcan estables a lo largo de largas escalas de tiempo. Las noches también serían mucho más oscuras sin la luz reflejada de la Luna. Solo la luz de las estrellas iluminaría el cielo. Aunque esto podría hacer que la Vía Láctea y las galaxias distantes fueran más visibles, eliminaría una de las fuentes de luz más importantes para los humanos primitivos. El resplandor de la Luna ha guiado la caza, la recolección y la migración durante miles de años. También ha dado forma a los ritmos culturales, desde festivales programados para la luna llena hasta calendarios agrícolas construidos alrededor de sus fases. Sin ella, la historia humana podría haberse desarrollado de manera muy diferente. También habría cambios en la rotación de la Tierra. El tirón gravitacional de la Luna actúa como un freno, desacelerando gradualmente el giro de la Tierra con el tiempo. Sin la Luna, la Tierra giraría más rápido, acortando la duración de un día. Hace miles de millones de años, los días eran mucho más cortos de lo que son ahora. La Luna ha aumentado constantemente su duración, transfiriendo momento angular a través de fuerzas de marea. Sin este efecto, la rotación de la Tierra podría permanecer rápida, con días más cortos y vientos atmosféricos más violentos. Tomados en conjunto, estos cambios pintan una imagen de una Tierra muy diferente. Los océanos estarían más tranquilos, pero quizás menos fértiles. El clima oscilaría violentamente, creando ambientes inestables. Los seres humanos vivirían bajo cielos más oscuros,
con días más cortos y estaciones menos predecibles. Incluso es posible que las civilizaciones avanzadas nunca se hubieran desarrollado, ya que la influencia estabilizadora de la Luna le ha dado a la Tierra un equilibrio raro en un universo lleno de mundos caóticos. Para aquellos que consideran la Luna artificial, este escenario es revelador. La Luna parece servir como un regulador, moderando los sistemas de la Tierra de maneras que benefician directamente a la vida. Remuévela, y la Tierra se vuelve menos estable, menos predecible y quizás menos habitable. Ya sea por casualidad o por diseño, la Luna parece estar perfectamente adecuada para ayudar a que la vida no solo sobreviva, sino que también florezca. El giroscopio en el cielo, una de las cosas más notables sobre la Tierra, es la estabilidad de su clima a lo largo de largos periodos de tiempo. Aunque el planeta ha pasado por edades de hielo y períodos cálidos, las condiciones generales han permanecido adecuadas para la vida durante miles de millones de años. Una razón importante para esto es la inclinación axial de la Tierra. El eje está inclinado aproximadamente 23,4 y esa inclinación se ha mantenido relativamente estable. Es esta inclinación la que nos da las estaciones. Sin ella, gran parte del planeta estaría encerrado en frío permanente o calor permanente. Con demasiada inclinación, el clima oscilaría violentamente, con veranos de intensidad insoportable e inviernos de frío extremo. La Luna juega un papel central en mantener esta inclinación constante. Su tirón gravitacional actúa como una fuerza estabilizadora, reduciendo el bamboleo que de otro modo se acumularía por las interacciones con el Sol y los otros planetas. Los modelos por computadora sugieren que sin la Luna, la inclinación de la Tierra podría variar enormemente, cambiando por decenas de grados a lo largo de largas escalas de tiempo. Tales cambios interrumpirían los ecosistemas y harían mucho más difícil que la vida evolucione y se adapte. En resumen, la Luna actúa como un giroscopio gigante, evitando que la Tierra caiga caóticamente a través del espacio. Este papel estabilizador ha llevado a algunos a considerar la posibilidad de que la Luna fuera colocada deliberadamente. Si uno fuera a diseñar un planeta para la vida, uno de los primeros desafíos sería asegurar un clima estable. Demasiada inestabilidad, y la evolución no puede progresar más allá de formas simples. Pero con el grado correcto de estabilidad, los ecosistemas complejos pueden desarrollarse, y las civilizaciones eventualmente pueden surgir. Bajo esta luz, la Luna comienza a verse menos como un accidente y más como un componente de un sistema cuidadosamente afinado. La idea de la Luna como un estabilizador diseñado puede sonar descabellada, pero encaja ordenadamente con sus otras cualidades inusuales. Su tamaño es inusualmente grande para un satélite. Su órbita es inusualmente circular. Su presencia crea mareas fuertes, útiles para la vida temprana, y su rotación sincrónica mantiene una cara permanentemente vuelta hacia la Tierra, creando consistencia en su apariencia. Cuando se ven juntas, estas características forman un patrón que se siente casi intencional. Por supuesto, la explicación convencional es que estas cualidades son el producto de procesos naturales. La Luna se formó en una colisión violenta, y con el tiempo la gravedad moldeó su órbita y rotación en los patrones que vemos hoy. Pero incluso en este marco, el hecho permanece. La Tierra es inusualmente afortunada. Pocos planetas que conocemos tienen tanto las condiciones correctas para la vida como un satélite estabilizador
para mantenerlas constantes. Si hubiéramos tenido mala suerte en la historia temprana del sistema solar, la Tierra podría haberse desarrollado sin una luna, o con una más pequeña que no pudiera desempeñar este papel. En ese caso, la vida en la Tierra podría haber tomado un camino muy diferente, o quizás nunca se habría desarrollado en las formas complejas que conocemos hoy. Para aquellos que especulan sobre inteligencia ancestral, aquí es donde la Luna asume el papel de un posible artefacto. Su función como estabilizador puede no ser accidental, sino intencional, como si hubiera sido colocada aquí para asegurar que la Tierra pudiera convertirse en una cuna para la vida. Ya sea por accidente natural o por diseño deliberado, la Luna ha hecho a la Tierra más estable, más predecible y más hospitalaria. Sin ella, nuestro mundo no sería el mismo. El puesto de observación perfecto. Entre las ideas más especulativas sobre la Luna está la posibilidad de que pueda servir, o una vez sirvió, como una estación de observación. Esta teoría no se basa en evidencia directa de estructuras o maquinaria, sino más bien en las características inusuales de la Luna y su posición relativa a la Tierra. Si alguien quisiera vigilar nuestro planeta, la Luna sería un lugar ideal desde el cual hacerlo. La primera razón es su órbita. La Luna está lo suficientemente cerca de la Tierra para monitorearla en detalle, pero lo suficientemente lejos para permanecer separada y estable de su superficie. Casi la mitad del planeta siempre es visible. Con su rotación sincrónica, el lado cercano de la Luna siempre mira hacia la Tierra, mientras que el lado lejano permanece oculto de nuestra vista. Esta dualidad, un lado siempre vigilante, el otro lado oculto, ha alimentado la especulación de que la Luna podría ser más que un cuerpo natural. La segunda razón es su ambiente. La Luna no tiene atmósfera, no tiene clima y no tiene erosión de la manera que la Tierra sí. Cualquier cosa construida en su superficie podría permanecer intacta durante millones de años. A diferencia de la Tierra, donde el viento, la lluvia y la actividad geológica borran rastros del pasado, la Luna preserva marcas y estructuras con notable longevidad. Incluso hoy se espera que las huellas dejadas por los astronautas del Apolo duren millones de años. Si una inteligencia ancestral quisiera dejar atrás instrumentos, bases o marcadores, la Luna sería uno de los mejores lugares del sistema solar para hacerlo. También está el hecho de que la Luna es inusualmente grande y brillante para un satélite. Su superficie reflectante hace que domine nuestro cielo nocturno, asegurando que sea constantemente observada por los humanos. En cierto modo, se siente como un faro, demasiado grande para ser ignorado, siempre presente e imposible de pasar por alto. Para los humanos primitivos, la Luna era un objeto de misterio y reverencia, inspirando mitos, calendarios y rituales. Si fue colocada allí deliberadamente, este efecto psicológico habría sido inevitable. La ciencia convencional no apoya la idea de la Luna como una estación de observación, pero las coincidencias interesantes permanecen. Durante la Guerra Fría, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética consideraron la Luna como una base potencial para vigilancia y actividad militar. Reconocieron que su posición la hacía perfecta para monitorear la Tierra. Si las civilizaciones humanas modernas piensan de esta manera, no es difícil imaginar que otra inteligencia, mucho antes que nosotros, podría haber llegado a la misma conclusión. Desde una perspectiva especulativa, uno podría imaginar la Luna sirviendo múltiples propósitos,
estabilizar el eje de la Tierra, regular las mareas y también actuar como un puesto de avanzada silencioso, desde el cual observar el progreso de la vida. El lado lejano, siempre oculto de la mirada de la Tierra, podría ocultar cualquier equipo o estructura que pudiera haber sido colocada allí. Cuando la nave espacial soviética Luna 3 envió las primeras imágenes del lado lejano en 1959, muchos quedaron impactados por lo diferente que se veía, más accidentado, más craterizado y mucho menos familiar. Para aquellos que ya sospechaban que la Luna no era lo que parecía, esto solo profundizó el misterio. Por supuesto, nunca se ha encontrado evidencia concluyente. El lado lejano de la Luna, ahora mapeado en detalle, no muestra signos de estructuras artificiales. Los datos sísmicos, las rocas y las características superficiales apuntan hacia explicaciones naturales. Sin embargo, la noción de la Luna como una estación de observación persiste porque encaja tan ordenadamente con sus características únicas. Ya sea natural o artificial, la Luna está perfectamente colocada para mantener a la Tierra bajo vigilancia constante. Satélites artificiales y naturales. Cuando los humanos modernos comenzaron a lanzar satélites a la órbita a mediados del siglo XX, estábamos, en cierto sentido, recreando a menor escala lo que la Luna ya hace. Nuestros satélites rodean la Tierra, transmitiendo información, monitoreando el clima, guiando la navegación y transmitiendo señales. Están posicionados con cuidado, colocados a altitudes y trayectorias exactas para que permanezcan estables y útiles. Si uno retrocediera y mirara la Tierra desde la distancia, el enjambre de satélites que la rodean podría parecer un débil caparazón artificial. La Luna, por supuesto, es vastamente más grande y más antigua, pero en algunos aspectos funciona como un satélite enorme, uno cuya colocación es mucho más perfecta que cualquier cosa que hayamos logrado. Considera los satélites geoestacionarios, que orbitan la Tierra a la velocidad correcta para permanecer fijos sobre un punto en la superficie. Estos satélites se usan para comunicaciones porque su previsibilidad los hace confiables. La Luna no es geoestacionaria en el mismo sentido, pero su rotación sincrónica crea un efecto similar. La misma cara siempre nos mira mientras que el lado lejano permanece oculto. Esta consistencia es sorprendente cuando se compara con la pequeña previsibilidad controlada de nuestra propia tecnología. También está la cuestión del tamaño. Nuestros satélites son diminutos en comparación, pero están diseñados para ser justo lo suficientemente grandes para cumplir su propósito. La Luna es justo lo suficientemente grande para regular las mareas, estabilizar la inclinación de la Tierra y crear eclipses con el Sol. Si la imagináramos como un objeto diseñado, sus proporciones casi parecerían especificaciones, requisitos cumplidos con precisión. Demasiado pequeña y no estabilizaría la Tierra. Demasiado lejos y los eclipses nunca ocurrirían. Demasiado cerca y crearía caos con las mareas y la rotación. En cambio, se asienta en un equilibrio que parece casi deliberado desde una perspectiva de ingeniería. La Luna también tiene cualidades que reflejan nuestras elecciones. Cuando construimos satélites, minimizamos el peso innecesario, a menudo usando materiales ligeros. La Luna, como hemos visto, es menos densa que la Tierra y carece de un gran núcleo metálico. Algunos han sugerido que esto es evidencia de que fue construida con un interior hueco o más ligero, no muy diferente a cómo diseñamos objetos artificiales para reducir masa. Para la ciencia convencional,
Esto es simplemente el resultado de cómo se formó. Pero para otros parece un eco de principios de diseño que nosotros mismos usamos. También es notable que nosotros, como una especie tecnológica joven, ya pensamos en colocar satélites y estaciones espaciales alrededor de otros planetas para monitoreo y exploración. Marte, por ejemplo, tiene varios satélites artificiales en órbita hoy, enviados por humanos para estudiar su superficie y clima. Si somos capaces de hacer esto después de solo unas pocas décadas de vuelo espacial, ¿no parece irrazonable imaginar que una inteligencia mucho más antigua, con recursos mucho mayores, podría haber hecho lo mismo a una escala mucho más grande? Cuando se ve de esta manera, la Luna casi parece un satélite naturalizado, un cuerpo que cumple funciones que ahora deliberadamente construimos en nuestra tecnología, ya sea natural o no. Su colocación y efectos en la Tierra reflejan las elecciones que hacemos al diseñar satélites para observación y estabilidad. La diferencia es que la Luna ha estado allí durante miles de millones de años, desempeñando estos papeles mucho antes de que alguna vez los entendiéramos. Para algunos, esto es simplemente una coincidencia. Para otros, es una pista de que la Luna puede no ser enteramente lo que parece. Puede ser el satélite más ancestral de todos, colocado no por nosotros, sino por alguien o algo que vino mucho antes. Cráteres que cuentan una historia extraña. Cuando miramos la superficie de la Luna, una de las primeras cosas que notamos es el gran número de cráteres. Cubren casi cada región visible, desde pequeñas marcas de viruela hasta vastas cuencas circulares de cientos de kilómetros de diámetro. A primera vista, esto parece normal. Después de todo, la Luna no tiene atmósfera, no tiene clima y no tiene agua para erosionar su superficie. Cada impacto, grande o pequeño, deja una cicatriz permanente. Durante miles de millones de años, los cráteres se acumulan, creando la cara familiar de la Luna que vemos hoy. Pero una mirada más cercana revela algo inusual sobre estos cráteres. No importa cuán grandes sean, su profundidad es sorprendentemente limitada. En la Tierra, un impacto masivo tiende a crear un cráter profundo con paredes empinadas. En la Luna, por contraste, incluso los cráteres más grandes son relativamente poco profundos. Son anchos, pero no tan profundos como se esperaría. Algunos investigadores han señalado que esto sugiere que la Luna tiene una capa externa muy dura, que evita que los proyectiles penetren más. Otra rareza es que muchos de los cráteres más grandes tienen fondos planos, casi como si los impactos hubieran alcanzado una barrera sólida bajo la superficie. Esto ha llevado a algunos a preguntarse si la corteza de la Luna es inusualmente fuerte, o si podría incluso haber una capa similar a un caparazón artificial debajo de la superficie. En la década de 1970, algunos teóricos marginales llegaron a sugerir que la Luna está blindada con una estructura exterior protectora que evita que los impactos causen daño significativo. La distribución de los cráteres también plantea preguntas. Están dispersos por la Luna de una manera que sugiere que ha estado expuesta a impactos durante un tiempo extremadamente largo. Sin embargo, la consistencia de sus profundidades poco profundas parece apuntar hacia propiedades estructurales que no son típicas de otros cuerpos rocosos. Los asteroides y planetas a menudo muestran cráteres con profundidades variables dependiendo de la fuerza del impacto. La uniformidad de la Luna es sorprendente, como si el mismo factor limitante hubiera estado funcionando en toda su superficie. La ciencia convencional explica esto
señalando la geología de la Luna. Su corteza es más gruesa que la de la Tierra, particularmente en el lado lejano, y la ausencia de tectónica de placas o resurgimiento volcánico ha permitido que los impactos ancestrales permanezcan visibles. La apariencia poco profunda de los cráteres puede simplemente reflejar cómo la Luna absorbe impactos de manera diferente que la Tierra. Aún así, la extraña planitud de algunas grandes cuencas, combinada con los datos sísmicos que sugieren reverberaciones inusuales, mantiene vivo el misterio. Para aquellos que consideran la hipótesis de la Luna artificial, los cráteres toman un nuevo significado. No son solo cicatrices de impactos aleatorios, sino quizás pruebas de resistencia, marcas dejadas en una estructura construida para perdurar. Si la Luna tiene una capa similar a un caparazón bajo su superficie, entonces los cráteres pueden revelar sus límites. La idea es especulativa, pero encaja en el patrón más amplio de las anomalías de la Luna. Desproporcionadamente grande para su planeta, extrañamente ligera para su tamaño, perfectamente colocada en órbita y plagada de cráteres que parecen detenerse en una barrera oculta. Ya sea natural o artificial, los cráteres nos dicen que la Luna ha soportado innumerables colisiones sin desintegrarse. Ha absorbido miles de millones de años de impactos mientras continúa orbitando la Tierra en una trayectoria estable. Esta resistencia en sí misma es inusual. Muchas lunas más pequeñas y asteroides se han fragmentado bajo bombardeo similar. La Luna, sin embargo, permanece intacta, llevando sus cicatrices como evidencia silenciosa de una historia larga y misteriosa. Capas ocultas bajo la superficie a medida que los científicos estudiaron la Luna más de cerca, especialmente durante la era Apolo. Notaron patrones en su geología que no eran fáciles de explicar. Una de las ideas más intrigantes que surgió, principalmente desde fuera de la ciencia convencional, es que la Luna puede tener una especie de caparazón bajo su superficie. Una capa externa que es inusualmente fuerte, densa o incluso diseñada. Esta especulación proviene en parte de la forma en que la Luna responde a los impactos. Como discutimos anteriormente, muchos de sus cráteres más grandes son amplios pero poco profundos, como si algo bajo la superficie evitara una mayor penetración. Algunos de estos impactos deberían haber creado cicatrices más profundas. Sin embargo, se detuvieron aproximadamente a la misma profundidad. Para algunos, esto parece la firma de una barrera oculta, un caparazón exterior capaz de absorber fuerza sin colapsar hacia adentro. Los experimentos sísmicos realizados durante las misiones Apolo agregaron otra pieza del rompecabezas. Cuando los módulos se estrellaron deliberadamente en la superficie, la Luna vibró durante un tiempo inusualmente largo. Fue como si las ondas de impacto viajaran a través de una capa externa rígida y rebotaran en el interior. En la Tierra, tales vibraciones son rápidamente absorbidas por material fundido más blando en lo profundo del subsuelo. El timbre extendido de la Luna sugiere que está construida de manera diferente, con una corteza que es mucho más rígida y continua. También hay asimetrías curiosas en el grosor de la Luna. La corteza en el lado lejano es significativamente más gruesa que en el lado cercano, algo que los científicos aún debaten. Los modelos estándar sugieren que esto podría haber ocurrido cuando la Luna se enfrió de manera desigual, pero la diferencia es sorprendente. Algunos se han preguntado si el lado lejano fue deliberadamente reforzado, ya sea para protegerlo de impactos o para anclar su órbita de manera más segura. Aunque esto está muy fuera del pensamiento convencional,
Muestra cómo las anomalías pueden llevar a las personas hacia interpretaciones alternativas. Desde una perspectiva especulativa, la idea de una estructura similar a un caparazón cambia la forma en que vemos la luna. En lugar de ser una bola aleatoria de roca, podría verse como un objeto hueco o parcialmente hueco diseñado con resistencia en mente. Tal caparazón podría permitir que la luna mantenga estabilidad durante miles de millones de años, resistiendo impactos que de otro modo la destrozarían. También explicaría por qué los cráteres parecen detenerse a cierta profundidad, como si todos hubieran golpeado la misma capa oculta. Por supuesto, la explicación convencional es geológica. La corteza de la luna es más gruesa y más rígida que la de la Tierra, y sin erosión o actividad tectónica para borrar características, los impactos se comportan de manera diferente allí. El efecto de timbre podría simplemente ser el resultado de esta geología única. No hay necesidad, desde una perspectiva científica, de imaginar un caparazón construido. Pero el hecho permanece. La estructura interna de la luna todavía no se entiende completamente. A pesar de décadas de estudio, los modelos de su formación y composición continúan cambiando a medida que emergen nuevos datos. Lo que hace convincente la teoría del caparazón para algunos no es que haya sido probada, sino que encaja en un patrón. Si uno cree que la luna fue colocada aquí deliberadamente, entonces un caparazón protector tendría sentido. Explicaría la resistencia de la luna, su estabilidad y su capacidad de soportar miles de millones de años de impactos sin ser destruida. Ya sea natural o artificial, la luna parece inusualmente fuerte, como si hubiera sido construida o evolucionada para durar. Ecos de inteligencia en tradiciones ancestrales. Durante tanto tiempo como los humanos han mirado al cielo nocturno, la luna ha sido más que una simple fuente de luz. A través de culturas y continentes, ha sido tratada como una guía, un calendario y, en muchos casos, una especie de inteligencia. El ritmo constante de sus fases y la influencia que ejerce sobre las mareas, los cultivos e incluso el comportamiento humano llevaron a los pueblos ancestrales a verla no como un objeto pasivo, sino como algo vivo, intencional o incluso divino. En Mesopotamia, uno de los primeros centros de civilización, la luna fue personificada como el dios Sin, también conocido como Nana. Era visto como una figura sabia y vigilante que medía el tiempo y guiaba la vida humana. Los mesopotámicos dependían del calendario lunar para su agricultura y rituales, vinculando sus actividades diarias a los ciclos de la luna. De esta manera, la luna no era solo un cuerpo celeste, sino también un regulador del orden, casi como un supervisor. En el antiguo Egipto, la luna estaba conectada con el dios Thoth, una deidad de sabiduría, escritura y medición. Se creía que Thoth había inventado el calendario y mantenía el equilibrio cósmico. Las fases de la luna estaban directamente vinculadas con su papel, como si los ciclos mismos fueran una forma de comunicación. Los egipcios veían la luna no solo como una luz en el cielo, sino como una fuerza que estructuraba la realidad misma. En muchas tradiciones indígenas, la luna se describe como una abuela o una guardiana. Entre las tribus nativas americanas, la luna a menudo asume un papel protector, vigilando la tierra por la noche. Las historias la describen como una maestra, estableciendo ritmos para la caza, la siembra y la narración de historias. La luz de la luna se interpretaba como guía, tanto física como espiritual. Incluso en la Grecia clásica,
Los filósofos debatieron la naturaleza de la luna no sólo como un cuerpo físico, sino también como una especie de ser. Aristóteles la consideraba una esfera perfecta perteneciente a los cielos, separada del mundo imperfecto de abajo. Más tarde, Plutarco y otros especularon sobre si la luna podría estar habitada o deliberadamente colocada. La línea entre observación y mito era borrosa, y la luna permanecía como una fuente de misterio. Estas tradiciones sugieren que las personas de todo el mundo trataron instintivamente a la luna como algo más que materia inerte. Su consistencia, su papel en marcar el tiempo y su profunda conexión con la vida humana hacían que se sintiera intencional. No era aleatoria, era estructurada, orientadora y omnipresente. Para aquellos que consideran la hipótesis de la luna artificial, estas interpretaciones culturales toman otra capa de significado. Si la luna fue colocada para influir en la vida en la Tierra, entonces tiene sentido que los humanos la percibieran como una especie de inteligencia. Sus ritmos y patrones naturalmente parecerían intencionales, porque eran intencionales. Incluso sin comprensión científica, los humanos primitivos podrían haber intuido que la luna no era solo otra roca, sino algo con un papel que desempeñar en su desarrollo. La ciencia convencional, por supuesto, interpreta estos mitos como respuestas culturales a ciclos naturales. La previsibilidad de la luna la hizo útil para calendarios, y su misterio inspiró personificación. Pero la persistencia de estas visiones a través de las civilizaciones muestra cuán profundamente la luna moldeó la imaginación humana. Ya sea natural o no, siempre ha sido experimentada como una presencia orientadora. La influencia de la luna, entonces, no es solo física, sino también cultural y psicológica. Ha ordenado el tiempo humano, guiado la creencia espiritual e inspirado innumerables historias de tutela e inteligencia. Si alguna vez se probara que es artificial, estas tradiciones ancestrales parecerían menos como mito y más como reconocimiento temprano de una verdad que apenas estamos comenzando a considerar. Si la luna fuera artificial, sí, la luna alguna vez se probara que es artificial, las implicaciones serían profundas. Significaría que nuestro compañero celestial más familiar, el objeto que ha dado forma a las mareas, guiado calendarios y estabilizado la Tierra durante miles de millones de años, no fue el resultado del azar. En cambio, significaría que inteligencia, ancestral, avanzada y más allá de cualquier cosa que conozcamos, tuvo una mano directa en dar forma a las condiciones de nuestro planeta. La primera pregunta sería, ¿por qué? ¿Por qué colocar una luna alrededor de la Tierra? La respuesta más obvia es estabilidad. Como hemos visto, la luna regula la inclinación axial de la Tierra y crea mareas fuertes que pueden haber sido esenciales para el surgimiento de la vida. Sin estos efectos, la Tierra podría nunca haberse desarrollado en un mundo capaz de sostener organismos complejos. Si la luna fue colocada deliberadamente, entonces su propósito pudo haber sido convertir a la Tierra en una cuna para la vida, un planeta afinado para crear y sostener diversidad biológica. Otra posibilidad es la observación. Desde la perspectiva de una inteligencia ancestral, la luna sería un punto de observación perfecto para monitorear la Tierra. Con su rotación sincrónica, un lado siempre nos mira, mientras que el lado lejano permanece oculto. Estructuras, instrumentos o archivos podrían haberse colocado allí, invisibles al ojo humano, durante la mayor parte de la historia. La falta de atmósfera y actividad geológica de la Luna aseguraría que tales artefactos pudieran sobrevivir durante millones,
incluso miles de millones de años. Una implicación más inquietante es que podríamos no ser los primeros en caminar bajo esta luna. Si fue colocada aquí intencionalmente, quizás no fue para nosotros en absoluto, sino para formas anteriores de vida o civilizaciones anteriores hace mucho olvidadas. En esta visión, la humanidad es simplemente el capítulo más reciente de una historia mucho más antigua, una en la que la luna siempre ha sido parte del plan. Para la ciencia moderna, tal revelación forzaría un replanteamiento completo de nuestro lugar en el universo. La luna ya no sería evidencia de colisiones aleatorias y procesos naturales, sino de acción deliberada. Las preguntas de origen, propósito e intención cambiarían de la mitología a la realidad. Tendríamos que preguntar quién la colocó, cómo lo hicieron y qué pretendían para la Tierra. Desde una perspectiva humana, el impacto psicológico sería enorme. Durante miles de años, las personas han mirado a la luna como un símbolo de misterio, guía e inteligencia. Si resultara ser artificial, estas intuiciones ancestrales repentinamente parecerían más como fragmentos de verdad. Los mitos de culturas que describen la luna como una recién llegada, una guardiana o una fuerza orientadora tomarían un nuevo significado. Aún más desafiante sería la sensación de conexión o vigilancia que tal descubrimiento implicaría. Si la luna fue deliberadamente colocada, entonces no estamos solos. Nuestro planeta, nuestra historia y quizás incluso nuestra evolución estarían vinculados a un diseño más grande. Para algunos, esta idea sería reconfortante. Para otros, sería profundamente inquietante. Ya sea vista como un estabilizador, un faro o un puesto de observación. Una luna artificial significaría que la Tierra es parte de una historia más grande, moldeada por fuerzas más allá de nosotros. Sugeriría que la vida aquí no es un accidente, sino el resultado de intervención, y nos recordaría que el cielo bajo el que vivimos no es del todo natural, puede ser en parte construido. Reflexiones finales bajo un cielo misterioso. Al llegar al final de esta exploración, vale la pena hacer una pausa para reflexionar sobre lo que significaría vivir bajo un cielo que podría no ser del todo natural. Durante la mayor parte de la historia humana, la luna se ha dado por sentada. Ha sido nuestra compañera en la noche, una luz constante, un reloj en los cielos. Sin embargo, cuando la examinamos más de cerca, encontramos una larga lista de misterios. Su tamaño inusual, su colocación perfecta, su rotación sincrónica, su extraño interior y su papel en dar forma a la vida en la Tierra. Cada una de estas características puede explicarse, al menos en parte, por procesos naturales. Pero tomadas en conjunto, forman un patrón que es difícil de ignorar. Si la luna fuera artificial, toda nuestra comprensión del cosmos cambiaría. Ya no nos veríamos a nosotros mismos viviendo en un planeta moldeado únicamente por eventos aleatorios. En cambio, la Tierra aparecería como parte de un plan más grande, influenciada por una inteligencia mucho más antigua y más avanzada que nosotros. La Luna no sería solo un satélite, sino un monumento, una estructura colocada deliberadamente para guiar el curso de la vida. Lo que hace tan poderosa esta idea es que ya vivimos como si fuera cierta. La humanidad ha construido sus calendarios, su agricultura y sus tradiciones culturales alrededor de los ciclos de la luna. Sus fases han dado forma a mitos, rituales y formas de medir el tiempo.
Su luz ha guiado a viajeros por la noche, y su tirón ha moldeado los océanos que sostienen la vida. Ya sea natural o artificial, la luna ha actuado con propósito. Ha sido un regulador, una guía y una presencia constante. También hay un aspecto humilde en esta perspectiva. Si la luna fue construida, entonces no somos la primera inteligencia en dar forma al sistema solar. Algo o alguien vino mucho antes que nosotros y alteró los cielos de maneras que apenas estamos comenzando a reconocer. Incluso si nunca descubrimos quién o por qué, la posibilidad misma es suficiente para cambiar la forma en que miramos el cielo nocturno. Cada mirada a la luna sería un recordatorio de que vivimos bajo la influencia de algo más grande que nosotros mismos. Y sin embargo, incluso si la luna es completamente natural, la sensación de misterio permanece. Su presencia ha hecho a la Tierra inusualmente estable e inusualmente favorable para la vida. De todos los planetas que conocemos, el nuestro es uno de los pocos en albergar ecosistemas complejos y seres inteligentes. La Luna ha sido una parte crítica de esa historia. En este sentido, ya sea natural o artificial, ha servido como guardiana de la Tierra, dando forma a las condiciones que nos hicieron posibles. Entonces, quizás el verdadero significado no radica en si la luna fue construida o formada por casualidad, sino en el hecho de que ha sido esencial para la vida tal como la conocemos. Existimos en un equilibrio que podría fácilmente haber sido diferente. Vivimos en un planeta estabilizado por un satélite que no se parece a ningún otro en el sistema solar. Eso por sí solo es suficiente para recordarnos que la luna no es ordinaria. Cuando la miramos esta noche, podemos ver más que un círculo de luz en el cielo. Podemos ver un misterio, uno que conecta mitos ancestrales, ciencia moderna y preguntas especulativas sobre inteligencia más allá de la nuestra. La luna puede ser natural o puede no serlo. De cualquier manera, ha sido colocada sobre nosotros como un recordatorio constante de cuánto todavía no entendemos sobre el mundo en el que vivimos.